Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy platicaremos un poco sobre la historia del arte. Pónganse cómodos y comencemos. ¿Qué tanto conoces sobre la historia del arte? Hoy hablaremos sobre la línea del tiempo y a grandes rasgos. En otro video iremos profundizando más. Grecia y Roma. El punto de partida de nuestro calendario es el año 1, que es donde en su momento consideraron que había nacido Jesucristo. Si pones el año 1 en el centro y te vas unos siglos hacia atrás y otros hacia adelante, tienes a la antigua Roma, y de ahí de seguro te suena a César, y desde hace un poco antes tienes a la antigua Grecia, que acabó formando parte de la civilización romana, a la antigua Grecia y a la antigua Roma. Son una época a la que llamamos clásica. Lo clásico es aquello que ha sido clasificado como lo mejor en su categoría. Se considera un referente de ellos. Hemos recibido una influencia enorme en el idioma que ahora estamos hablando, que viene del latín, que es un idioma que usaban los romanos. Nuestro calendario es prácticamente igual al que usaban los romanos el calendario juliano, los meses julio y agosto. Son los nombres de dos líderes romanos, Julio César y Augusto, eso de Roma. Pero seguro también te suenan a Platón y Aristóteles, que son dos filósofos griegos, o en matemáticas, Euclides y Pitágoras, también griegos. Y seguro que te suenan los mitos como la guerra de Troya o Hércules. Son muchas cosas de esta época clásica. Seguro que has visto la Venus de Milo, o el disco que voló en el Partenón, el Coliseo o las típicas cerámicas griegas, estas de las películas de Hércules. La Edad Media. Del 500 a 1400 aproximadamente, tenemos la Edad Media. Es aquí donde el cristianismo se convierte en una influencia enorme. De aquí de seguro has visto la Catedral de Notre Dame o las típicas pinturas de Jesucristo y la Virgen María, los Reyes Magos. En esta época se desarrollan el romántico y el gótico. El Renacimiento, el barroco y el neoclasicismo. En 1400 al 1800 te sonará el Renacimiento, el barroco y el neoclasicismo. Aunque en estos tres periodos hay diferencias significativas, hay gente que los agrupa en una sola cosa, a la que le llaman el largo neoclasicismo. Neoclasicismo quiere decir un nuevo clasismo, es decir, que como conjunto en estos tres periodos se vuelven a inspirar en la Grecia y en la Roma clásica. Vamos a comparar la timeline para que esto se vea un poco mejor en el largo del neoclasicismo. Ellos van a querer imitarlas muchos. También tenemos la escultura como el David de Miguel Ángel, que se parece mucho a las esculturas grecorromanas que representan los mitos de Grecia y Roma. La Venus de Botticelli es Venus, que es una diosa grecorromana, pero siguen representando temáticas cristianas, como por ejemplo la Última Cena de Leonardo da Vinci, que es Jesús en su última cena antes de ser capturado. Y se estudian los textos grecorromanos que hablan de proporciones humanas, de geometría, y les empieza a importar mucho en dibujar la realidad de una manera verosímil. Aprenden a usar la perspectiva, aprenden mucho de proporciones humanas, de luces y sombras, y en esta época también te sonará la Mona Lisa, las Meninas y la Joven de la Perla. Llegamos al siglo XIX, con el romanticismo, realismo e el impresionismo. Aquí ya había ocurrido la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Aquí tenemos el Saturno de Goya o el Caminante de Friedrich. Por los cambios políticos que se está viviendo en esta época, aquí el artista empieza a desarrollarse como individuo que expresa sus propias inquietudes personales, que no trabaja necesariamente por encargo de un obispo o de un rey. Aquí ya había ocurrido también la Revolución Industrial. ¿Cómo se refleja esto en las temáticas? Como en el interior de un tren, Monet llama la impresión al sol naciente, y de ese nombre viene el impresionismo y el post-impresionismo, donde los brochazos empiezan a ser más libres y ya no buscan necesariamente el fotorrealismo y empiezan a explorar más la luz y cómo el color, como por ejemplo La Noche Estrellada de Van Gogh.
Siglo XX. Aquí ocurre una revolución en la historia del arte, que es que se populariza la cámara de fotos. Antes, cuando un noble o un cliente del artista quería mirar su pared y ver un retrato suyo o un bodegón, necesitaba un pintor que lo pintara. En ese sentido, una de las funciones del artista era puramente utilitaria, práctica, de replicar la realidad de una manera más fidedigna y de una foto más realista posible. Que la jarra parezca una jarra, que el señor pues parezca un señor, pero claro, con la cámara de fotos esa función concreta del artista ya no es tan demandada. Eso contribuye a que los artistas exploren otras cosas, que aquí llega lo que llamamos el arte moderno, que son las vanguardias, el expresionismo, el cubismo, el realismo. Por ejemplo, tenemos el grito de Munch, donde se puede ver representado un ataque de ansiedad. No es un retrato fotorrealista de una persona. No sabes si es un hombre o una mujer, si es rico o es pobre, cómo tiene los ojos, cómo no lo ves. Ese es el sentimiento en sí de la ansiedad. Claro que no están intentando retratar fidedignamente a una persona. Si el retrato es cubista de Juan Gris, está retratando a Picasso. También tenemos el surrealismo, donde se representan imágenes que parecen sacadas de un sueño, que parecen una pesadilla. Muy raro. Todo esto es el arte moderno. Entonces, al principio del siglo XX surge el arte postmoderno, y aquí empiezan a jugar con las definiciones del arte, de qué es el arte y qué no es el arte. Por ejemplo, Duchamp mandó un urinario que estaba firmado por R. Munch a una exposición en un plan de que lo iban a exponer. Llegamos a nuestra era actual, el siglo XXI, donde han surgido varias computadoras y el arte digital. Ahora tenemos mundos en 3D en los videojuegos, en las televisiones y las famosas inteligencias artificiales, que te pueden pintar en cualquier estilo, en cualquier cosa, tal y como DALL y tú le pides que te haga una hamburguesa cubista y te hace varias versiones al instante. Claro, hay otras tecnologías como los NFTs y otras novedades. Un NFT es como un de posesión de una obra de arte. Es un certificado que no se puede copiar la obra en sí, pero se puede copiar infinitas veces y se le puede descargar a todo el mundo en su ordenador. Si llegaste al final del video, suscríbete al canal, dale like y comparte.